Un saludo en el nombre del Señor y en este día también en el nombre de uno de los santos que nos ha permitido estar aquí en un santuario dedicado, el San Roberto Belarmino, cardenal jesuita del siglo XVI. ¿Por qué digo esto? Porque esta iglesia está dedicada, él es el patrono de esta iglesia que nos ha hecho el favor de recibirnos para esta entrevista que va a ser muy bonita, ya que tengo aquí a un sacerdote que quiero ya presentar a ustedes, el padre Fernando Orejuela. Padre Fernando es miembro de la Congregación de la Inmaculada Concepción. Padre, gracias por haber sacado de su tiempo apretado este rato para compartir con todo nuestro auditorio de EWTN y Radio Católica Mundial. Bueno, yo estoy muy contento de estar con San Pepe Alonso, que esa es una gran noticia y creo que es una de las experiencias lindas. Claro que sí. Pepe, de verdad que es un gusto compartir con todos ustedes, llegar a tantos hogares y compartir eso, lo que somos, lo que Dios es en nosotros. Bueno, ya creo que por el acento han podido ubicar al Padre dentro de nuestra geografía americana. ¿En qué país tuvo la llegada a este mundo, este paso transitorio hacia la patria eterna? Pero mejor que nadie que lo cuente. El Padre, cuéntenos un poco de Fernando ahora, y después hablamos de Padre Fernando. Muy bien, soy de Cali, Colombia, el sur de Colombia, una ciudad muy similar a Miami. Tiene un ambiente bastante parecido y también los retos que también una gran ciudad como esta puede tener. El ambiente, un ambiente festivo, un ambiente alegre, una gente muy jovial, muy alegre. Es el país de la salsa, ¿no? La patria de la salsa, Cali, Colombia, ¿no? Ah, sí. Claro, en una gran hermandad con Puerto Rico. Sí, porque ahora que dijo usted salsa, yo brinqué inmediatamente a Puerto Rico y dije, pero si Puerto Rico es... Pero no, mire, no sabía yo que Cali también es un lugar tan salsero. Exactamente, y de ahí son los famosos grupos salseros. Y en ese ambiente me crié yo, ahí nací yo, en este ambiente que también recibe esa onda... podría herencia religiosa. Mi abuela fue terciaria franciscana, mi abuelo fue quien me enseñó a mí a orar. Desde niño nos sentaba, nos arrodillaba a sus pies a recibir las primeras oraciones. Todas las oraciones que me sé, me las enseñó mi abuelo. Y es bien curioso porque él no sabía que le estaba formando a un futuro sacerdote. Pero todos los días a las 5 de la tarde en la finca, nos llevaban siempre al campo a educarnos. En los tiempos de verano yo creo que nos mandaban para ellos estar tranquilos en verano. Y el abuelo era el que se encargaba de nosotros. Ahí transcurrió mis primeros días de infancia, podríamos decir, entre luces y sombras. Luces y sombras, digo yo, Pepe, porque viví los mismos dramas que vive un muchacho, cualquier niño. Viví complejos, viví timideces, inseguridades. Una porque era muy flaco, era un niño bastante flaco, bastante delgado. Oiga, padre, pero se compuso usted bien porque hoy es usted tiene un cuerpo muy respetable. Así. Eso lo hace el sacerdocio, después con el tiempo yo le cuento. Pero fundamentalmente en esa época era bien delgado, era acomplejado por mi delgadez. También era ciego, como ustedes ven uso gafas, ahora ya un poco más modificadas, pero desde esa época no podía ver. Y esto creó en mí muchas timideces, muchas inseguridades de niño. Crecí en un ambiente normal, pero también con una realidad propia nuestra. Mi vida familiar, con 6 hermanos, viviendo directamente una experiencia de interacción muy grande. ¿Todos varones? No, mujeres y hombres. Yo sé porque aquí nos acompaña una hermana suya que no la podemos presentar, pero fue una mezcla entre chicos y chicas. Chicos y chicas. Y en este contexto, una interacción muy grande, una interrelación bastante entrañable entre nosotros, pero también podríamos decir con las mismas carencias que puede tener cualquier hogar. No hay hogar perfecto, todos los hogares tienen sus realidades. Seguro. No lo hacen malo, es un hogar, con un papá, con una mamá, con una búsqueda de su felicidad. Mi padre fue militar, fue un hombre que se dedicó desde muy niño, tal vez desde los 14 años, entró en las Fuerzas Armadas, en la Marina, luego pasó al Ejército y anduvo en esto mucho tiempo. Un hombre de carácter fuerte. Ustedes se imaginarán lo que es ser formado por un hombre militar, con un régimen específico, disciplina, orden, pero también con ciertos elementos un poquito delicados. Una persona huérfana a muy temprana edad, de padre, quien tuvo que asumir responsabilidades muy fuertes. Y pienso yo que todo esto fue gestando una personalidad fuerte que al final pudo haberme afectado a mí de una forma directa,
pudo haber afectado el ambiente, de pronto en ciertos momentos de agresividad, de violencia, ciertos momentos de licor en los que tomaba. Lo normal de la vida familiar, pero que había cosas que uno de niño no entendía, Claro. Momentos difíciles de la relación de pareja que tal vez yo no asimilé, y que estas cosas, aunque crearon un ambiente muy familiar, muy sólido en muchos aspectos, hubo muchas deficiencias, muchas carencias, muchos miedos, muchas inseguridades. Pero usted ha dicho una gran verdad, padre Fernando. Un hogar normal. No creo que existe el hogar perfecto. El hogar perfecto, que no me digan a mí, donde todo es color de rosa, donde todo es santidad. Bueno, hay la santidad, pero en otro sentido, pero me refiero, creo que esto, que en mi casa, nosotros fuimos 8 también, me relaciono mucho con usted, porque muchos elementos que usted menciona, mi padre también muy enérgico, etcétera, me identifico mucho y creo que ese es un hogar normal. Normal. Pero uno recepciona estas cosas de una manera, dependiendo de lo que tiene internamente, dependiendo de lo que va evolucionando. Y todos vamos buscando un lugar en la vida. Yo no sabía cuál era mi lugar en la vida. Sin embargo, muchas de estas situaciones yo no las supe asimilar, tal vez muy negativamente las procesé, y a la edad de 12, 13 años comencé a caer en la droga. Y era obvio, era un contexto real, inmediato, fuera de la casa, en el entorno, y esto de alguna manera fue una forma de gritarle al mundo tal vez dolor que llevaba dentro, tal vez un poco de rabia, de ira reprimida, tal vez por muchas cosas, ¿no?, que no procesaba yo. La violencia normal entre los hermanos, que un hermano mayor le pega al otro, tal vez, y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Sí. Generalmente a veces los mayores se imponen hacia los menores. Yo fui el mayor de ese grupo. O sea que tú eras uno de esos que te imponías. Exacto. Exactamente. Te deben querer mucho tus hermanos, ¿no? Ahora, en aquel tiempo creo que también tenían un poco de no exactamente buenos sentimientos, pero es normal. Es normal. Pero en mí que era un poco menor, esto fue generando también momentos de ira, de rabia. Todas estas cosas hicieron que en un momento dado yo reventara, por decir de esa manera, y salí de la casa. O sea, estaba bloqueado por los miedos, estaba bloqueado por las timideces, y comencé a andar en caminos oscuros que creo que tampoco son ajenos a todas las familias nuestras. No hay casa nuestra en la que no haya una persona que haya desfogado todas sus realidades en la droga, en el alcohol, en una sexualidad desordenada, en agresividad, en violencia, o en depresión, o en tristeza. Y podríamos decir que esas simplemente son disculpas, realidades a las que llega nuestro límite de humano. Escapes. Como un hoyo express que necesita un momento desfogar, de escapar. Y así fue, yo salté a esa realidad, me salí de las manos de mi familia, me volví violento, me volví agresivo con mi padre, con mis hermanos, con todo el mundo. Déjame hacer una pregunta que creo que es interesante para todo el mundo. ¿Usted buscó ese ambiente o ese ambiente lo buscó a usted? Las dos cosas. El ambiente estaba en la puerta de mi casa, ese ambiente de la calle estaba en la puerta de mi casa. Pero yo tenía un ambiente interno, claro, que de alguna manera me estaba empujando. ¿Pero fue en la calle o en la escuela? Porque hoy día usted sabe que en nuestras escuelas, Dios mío, yo le doy, perdón, no me vayan a malentender, yo le doy gracias a Dios de que no tengo hoy día muchachitos que tengan que ir, sobre todo en este país, al sistema escolar, que es tremendamente peligroso. ¿Ocurría en Colombia también en esos tiempos? Pero ¿ya? En mi caso fue en la calle. En la calle. No fue en la escuela. Bien. Yo podría decir que yo fui de los primeros que en mi escuela di un paso desacertado en esa línea. Okay. Fue en la calle porque vivía diariamente esta realidad. Había grupos de jóvenes que consumían droga fuera de mi casa, en los parques de mi casa, en los alrededores de mi casa. Y que alguno de ellos me invita como a salir de esto. Yo lo vi como una salida. Y de ahí en adelante lo vi como un reto. Yo veía a los drogadictos y yo decía, todo el mundo los respeta, todo el mundo les tiene miedo. Y como yo tenía tantos miedos y complejos, yo decía, yo quiero que algún día me respeten, yo quiero ser alguien en la vida, no quiero ser un infeliz, no quiero ser un mediocre, yo quiero ser alguien. Y veía en ellos una figura de admiración. Mira cómo son las figuras y cómo en un momento determinado, pero también era una figura de violencia, como de autoridad. Yo quería confrontar a aquellas personas que me ponían tal vez en cierta crisis. Yo creo que se excedieron las situaciones, llegó un momento en que yo perdí el control y el manejo de esto, el ambiente te absorbe totalmente y llegué al consumo de anfetaminas en un periodo demasiado rápido. Esto obviamente transformó la visión de mi vida, me llevó a una degradación de mi persona,
como te lo digo, me volví muy agresivo, muy violento. Qué edad más o menos usted calcula 15 esta a etapa? 16 años. 15 a 16, la etapa más peligrosa quizá. Una etapa supremamente complicada. El ambiente no favorecía y literalmente rompí con toda relación, con todo lo que pudiera influir. Ya en mi casa no me decían nada. Mi padre, que a veces en su reacción, un hombre acostumbrado a gobernar cantidades de hombres, me decía miles de cosas, a veces violentamente, drogadicto, marihuanero, de todo me decía, tratando de hacerme reaccionar. En momentos reaccioné violentamente. Recuerdo que una vez le tiré la mesa del comedor encima de él, violentamente reaccionando, pero yo nunca lo había sentido llorar por mí. Un día se me queda una droga en la casa, yo me devuelvo, entro. Cuando yo entro, él no se da cuenta, él está con mi madre en la cocina y él le dice a ella, otra vez se va, ¿qué hacemos? Y ella le dice, no sé. Y en ese momento los dos lloran desconsoladamente, ellos no sabían que yo estaba ahí. Yo me quedé paralizado y sentí en ese momento y dije, imposible que yo esté causando tanto dolor. Ahora de víctima me volví en victimario. Y eso, créeme que me hizo estremecer, no me sacó, pero literalmente son como esas cosas que Dios permite con las que uno se choque para que se dé cuenta para que se toque su corazón. Y ese fue un momento especial. Y así otros momentos de mi vida, cuando comencé a darme cuenta que todo el mundo tal vez me rechazaba, no quería saber de mí, en mi barrio, mis amigos mismos, cuando llegaba, cerraban las puertas del barrio porque me consideraban un peligro. O sea, llegó un momento en que yo perdí el control de mi vida. Padre, me tocó mucho este momento que usted acaba de mencionar y me hizo pensar lo siguiente. La violencia de papá, la palabra fuerte, no tuvo el efecto de una lágrima. Y quizá hay una gran pedagogía en esto, ¿no? Para muchos papás que nos escuchan. Quizá es cambiar la pedagogía, cómo llegar, y quizá más por la misericordia que por la imposición. ¿Qué gran lección nos acaba usted de dar con esa sola imagen, Padre Fernando? Mi madre, porque todo el mundo se preguntará qué pasa con la madre, mi madre se cayó. Yo no sé quién le dio un consejo, pero mi madre nunca me volvió a decir absolutamente nada. Ni una crítica, ni una censura, nada. Mi madre se cayó. Pero me dolía su silencio, me destrozaba su silencio y me hacía pensar qué estoy haciendo de mí mismo, qué estoy haciendo con mi familia. Era un grito el de mi madre, su silencio me gritaba. Ajá. Es decir, son esas dinámicas que tal vez Dios los inspiró. Recuerdo incluso una vez que mi padre, en una forma recursiva, escribe una carta y me la deja en todos los lugares donde yo pasaba. Y a una casa que llego encontró la carta de mi padre y la carta decía palabras más, palabras menos. Decía, yo sé que me he equivocado muchas veces, yo sé que no he sido el mejor padre, yo sé que te he fallado, pero yo soy tu padre y te amo. Vuelve, no importa cómo estés, tú eres mi hijo y esta siempre será tu casa. ¿Su papi ya está en el cielo? Sí, ya está en el cielo. ¿Cómo se llama él? Oscar Antonio. Oscar se llama porque sigue siendo Oscar, que nos estás... Gracias por esas cartas. Luego, en medio de todas estas cosas, a mí me expulsaron de muchos colegios, ya era insoportable, hasta que llegué a un colegio en el que conocí a una joven que estaba precisamente en los grupos de jóvenes, iba y venía en sus grupos y me hablaba mucho de Dios. Yo había recibido la experiencia primera de las catequesis en la iglesia y todo esto, y eso estaba sembrado en mí, obviamente toda la tradición familiar y toda la tradición religiosa. Ya después, en mi época de rebeldía, yo no quería ver las iglesias y no quería saber de nada de eso, porque yo me burlaba de todos los que iban a las iglesias, decían son lambeladrillos, chupamedias de curas, decíamos así en esa expresión muy coloquial, y me burlaba de todos ellos. Pero esta joven comenzó a hablarme y me hablaba y me decía, tú tienes algo, tú eres diferente, Dios tiene algo para ti. Yo no le creía. Alguna vez ella me encuentra en un momento un poco depresivo y me dice, Dios está vivo, yo lo conozco, déjame mostrártelo, y ven a un grupo conmigo. Yo le digo, ok, llévame, tal vez me mostrarás algo. Llegamos a una reunión, tal vez un salón similar a este. Yo lo único que le dije fue, mira, siéntate tú allá, no me digas nada, yo quiero ver qué hacen ustedes. Y me senté atrás y fui gratamente ignorado ese día. Ellos se sentaron, comenzaron a cantar, comenzaron a orar, eran puros jóvenes, comenzaron a orar y en todo lo que hacían era como si alguien estuviera ahí, era como si algo sucediese. Lloraban, se conmovían, hablaban con el corazón, luego se abrazaban.
volvían a cantar. Y yo atrás mirando esto, experimentaba sentimientos impresionantes que comencé a decir, ¿qué tienen? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué es eso que a mí me falta? Y yo concluí con el tiempo, la abundancia de ellos puso en evidencia mi escasez. Y yo de ahí salí pensando, yo quiero eso que ellos tienen. Eso me hace falta. Ellos tenían amor y era tal vez algo que yo no tenía. Primero amor por mí mismo y por mi vida. Me recuerda mucho el testimonio de las primeras comunidades. Mira cómo se aman, ¿no? Cómo ellos, antes de evangelizar, digamos, presentar una verdad con palabras, era su testimonio el que hacía el gran impacto. Qué interesante cómo esa misma dinámica Dios la usó para tocarme. Ajá. Sensibilizarme. De ahí salí y con el tiempo le dije a la muchacha, yo quiero formar un grupo juvenil. Ella se... ¿Y cómo es eso? Y le digo, bueno, mira, ahora viene diciembre, en diciembre no, porque viene la feria. Vamos a esperar a enero. Y en enero le digo, vamos, acompáñame donde el cura de la parroquia. El cura de mi parroquia me conocía no por bueno, sino porque las mamás de todos los muchachos del barrio iban y le ponían quejas. Aún mi propia madre iba con él a confesarse. Era usted la oveja negra que... La oveja negra. El 31 de diciembre de 1982, 81, cambio del 82, ese día yo siento en mi corazón y digo, ya no más, tiene que pasar algo. Yo siento algo en mi corazón que me dice, aquí tiene que pasar algo. Pepe, entonces, un 31 de diciembre de 1981, cambio del 82, yo comencé a pensar, tiene que pasar algo en mi vida, es cambio de año, algo tiene que pasar. Hay un dicho que dice, año nuevo, vida nueva. Y yo sentía esto internamente que me decía, algo va a pasar. Esa noche, después de haber consumido droga con mis amigos, me fui a dormir y esa noche hice algo que regularmente no hacía. Me arrodillé y le dije a Dios, Dios, yo no sé si usted existe. No sé si esto ha sido un cuento o si es verdad, pero si usted existe, escúchame. Yo le quiero decir algo. Yo no sé usted para qué me dio la vida. Yo no sé usted para qué me trajo al mundo. Pero yo ya estoy cansado de vivir. No quiero vivir más como estoy viviendo. Si usted pensó en algo, si a usted se le pasó algo por la mente, yo quiero ser lo que usted un día soñó que yo fuera. Yo quiero ser eso para lo cual usted me dio la vida, para lo que me creó. Y si yo no soy eso, yo no quiero vivir. ¿Qué edad tenía en ese momento, padre? 16, entraba a 17. Ajá, dando ya... Yo cumplo en marzo. Entonces ya iba a entrar a los 17. O sea, un joven todavía. Era un joven todavía haciendo esta transición entre la niñez, la pubertad, la juventud, etc. Ahí estaba. Pero qué oración más sincera, padre. Y qué reto sí. Decirle a él, yo no sé. Haga conmigo lo que usted ha querido. O quíteme la vida. Esas fueron mis últimas palabras. Y me fui a dormir. Al otro día le dije a mi papá, lléveme y póngame a hacer sus mandados, sus cosas. Pero lléveme. Y le dije a la muchacha, quiero ir donde el sacerdote de la parroquia. Acompáñeme. Fuimos donde el padre de la parroquia el día 5 de enero. O sea, llevaba 5 días. Voy donde el padre y le digo, padre, quiero formar un grupo juvenil. El padre voltea y me mira y me dice, ¿y usted ya dejó eso? Y le digo yo, padre, llevo 5 días, pero yo sé que esto es lo único que me salva. O sea que a partir de esa noche usted no volvió a tocar la droga. Nunca más en mi vida. Claro. Nunca más en mi vida. De una noche para otra, nunca más. Padre, ¿usted sabe que ahí hubo, entre otras cosas, un milagro? Porque usted lo sabe perfectamente bien ahora. Es el una persona milagro. que está tan adicta, una persona que está enferma, porque es una verdadera enfermedad, necesita un tratamiento de desintoxicación y muchas veces es muy fuerte ese romper con la desintoxicación. Y el hecho de que usted haya quedado limpio de un día para otro es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es el milagro único, consciente de mi vida. Cuando yo le digo al padre esto, él reacciona, se queda pensando, tuvo que haber pensado muchas cosas. Yo te hago una pregunta, Pepe. ¿Tú creerías en un drogadicto de 5 días? Honestamente, no. Estoy de acuerdo, estoy usando la lógica humana, ¿no? Más sabiendo que usted era la oveja negra y me dice, vengo a formar un grupo. Mi primera pregunta sería un grupo de drogadictos o un grupo de salseros. ¿Qué grupo quieres? Yo te hubiera preguntado, ¿qué grupo quieres formar, no? Sí. Una banda no sé. No, padre, honestamente yo hubiera tenido mi seria duda.
Y no solamente esto, estaba en juego tu reputación, Claro. estaba en juego, también hubieras puesto tus hijos con un drogadicto de 5 días. Ovejas, podía poner vez mis no. ovejas con un lobo, ¿no? Yo no sé el padre qué hizo, padre Javier Abadenao se llamaba. Y el padre hace un momento de silencio, voltea y me mira y le dice a la muchacha, ¿usted le va a ayudar? Y ella dice, sí, padre. Y él voltea y me dice, ¿sabe qué? Hágalo, que yo lo apoyo. Ese fue el segundo milagro de mi vida. La iglesia en ese padre me decía, yo creo en ti. Oiga, el padre del hijo pródigo Exacto. abrió los brazos, ven, te voy a dar la túnica, las sandalias, el anillo. Y ahí nació mi experiencia y ahí empecé en los grupos de jóvenes y fue un grupo de jóvenes que creció muchísimo, pero la gente reaccionó negativamente, era obvio, y todo el mundo se vino donde el padre y dijo, está loco, padre, ¿qué le pasa? Sí, sí, la lógica. Y el padre dijo, bueno, pregúntenle a él. Entonces la gente dijeron, bueno, pues tráigalo. Entonces reunió a toda la gente en la iglesia estaba llena, absolutamente llena. O sea, los adultos, papás, mamás, abuelos, todo el mundo ahí. Toda la gente de la parroquia. Yo nunca había hablado frente a un público. Era la primera vez que hablaba y el padre me dijo, tienes que decirles qué te pasó, porque nadie cree. Yo fui, me paré en un atril de estos, en un ambón. Literalmente yo sentí lo que era el pánico escénico en esa oportunidad. Las piernas me bailaban del susto. Yo dije, pues bueno, bailen mientras yo hablo, porque ¿qué más hago? Miré a la gente, pero era relativamente fácil hablarles, porque la gente me conocía. Entonces les dije, bueno, ustedes saben quién soy, y ustedes ya me conocen. Y muchos de ustedes me odian, y creo que tienen la razón, muchos me desprecian, y muchos han querido lo peor conmigo. Era la época en que en mi ciudad hacían una labor de limpieza social, una cosa muy delicada, grupos sociales de limpieza, y mataban a todas las personas que consideraban desechos humanos y aparecían los cadáveres al otro día. Limpieza, o sea, aniquilar lo que pues, consideraban que era contrario o una amenaza a la sociedad. Seres humanos basura les llamaban. El descarte. Que Desechables, sí. Ah. Y yo les digo, muchos de ustedes desearon que a mí me limpiaran, que me barrieran, porque yo era un desecho humano. Pero cuando todos ustedes pensaban que yo no valía la pena, que yo no servía para nada, cuando todos creían que deberían borrarme del mundo, hubo alguien que creyó que yo todavía valía la pena y no tuvo asco de descender a mi basura y sacarme de él. Y ese fue Jesucristo y aquí estoy. Padre, su primera predicación. Así fue. Su primera predicación. Mi primera predicación. Lo detengo aquí porque quisiera solamente volver un poco. Padre, ahora mismo nos están viendo muchísimos jóvenes, chicos y chicas. La pregunta que le quiero hacer, en estos años envuelto usted en la droga, todo este tipo de situaciones, ¿era usted feliz? ¿Qué era usted? ¿Cómo se sentía usted? ¿Consumía en ese momento? Me imagino que viene un high, pero ¿qué es esa vida del drogadicto, padre? Al contrario, la droga era una forma de apaciguar el dolor que llevas dentro, era una forma de callar el grito que llevas en tu interior, la tristeza, la incomodidad, la soledad, el no tener una familia feliz, el no tener una aceptación de ti mismo. Era infeliz, absolutamente infeliz. No sabía lo que era la felicidad. La miraba en algunas personas, pero no sabía. Era todo artificial. Y realmente comencé a ser feliz, Pepe, en el momento en el que encontré a Dios en mi vida, en que me encontré cara a cara con el amor de Dios en mi vida y me di cuenta que yo valía algo, que yo valía la pena y que yo no era cualquiera, que al contrario, que yo era una bendición y que yo era el que debía precisamente amarme y aceptarme, porque ya Dios me amaba y me aceptaba como yo era. No sé si mucha gente usa estos términos, padre, pero yo pienso que cuando empieza una adicción hay un trabajo demoníaco atrás de todo esto. Definitivamente. Es el maligno el que empieza a esclavizarnos y cada vez a poseernos. Totalmente. Hay gente que le da horror que hablemos de esto, pero usted como sacerdote ahora considera que realmente hay una guerra espiritual terrible atrás de toda esta cosa de la droga que va más allá de un vicio, que va más allá de una dependencia química. Claro que sí. Hay un trabajo demoníaco. Absolutamente, pienso yo, y que tiene que ver muchas veces con la suprema expresión del demonio es yo no voy a ser infeliz solo, yo voy a ser infeliz pero con unos cuantos. Es decir, yo siempre he dicho, el demonio lo único que no es egoísta es en compartir su infierno. A él le encanta compartirlo con todo el mundo. Por eso la máxima de él es: vengan a mí todos los desgraciados, infelices, que yo los haré más infelices, ¿no?
Y estoy seguro que él definitivamente quería la perdición de mi alma, de mi vida, y quería la destrucción de mi hogar. Él es el que divide la familia, él es el que hace no creer, el que te lleva a matarte, el que te lleva a la depresión, al desprecio de ti mismo, a la desesperación y a no ver esperanza alguna. Pero al contrario, yo me encontré fue con una visión maravillosa de un Jesucristo que, a pesar de mis miserias, mis pecados, mis debilidades, me amaba sobremanera y para el cual no significaba absolutamente nada aquello en lo que yo había caído, porque Él no estaba mirando con una mirada condenatoria, sino con una mirada de salvación. Tú eres mi hijo amado y me importa más que tu pecado. Vamos en un momento a un breve mensaje, padre, pero creo que este punto que usted ahora ha vuelto a poner aquí es importantísimo. Creo que muchos padres y madres y tíos y abuelos o familiares o amigos que tengan personas que están envueltas en esta situación de drogadicción, que también se den cuenta de que hay una batalla espiritual, que no la vamos a ganar nosotros solos. Si queremos ganar esa batalla espiritual, Satanás es muy poderoso, pero la única contraofensiva, usted ya lo mencionó, es quien en esta cruz venció a Satanás. Amén. Es Cristo Jesús. O sea que para vencer esta maldad, solamente la misericordia de Dios es quien puede vencer. Vamos a ir en un momento a unos breves mensajes. Usted nos ha dado una perspectiva y lo hemos dejado ahora en su primera predicación. Me interesa que de aquí en adelante nos vaya ahora usted haciendo cómo cuajó entonces este llamado al cual usted retó al Señor que le dijera ¿por qué estoy aquí? Qué hermoso oír la vida de un sacerdote, ¿verdad? Y les digo esto porque muchas veces vemos a nuestros sacerdotes y pensamos que nacieron ya santos, que nacieron ya sacerdotes con la casulla. Todos tienen un camino de fe. Y creo que cuando conocemos su camino de fe, más los amamos, más los respetamos y más oramos para que Dios mantenga ese llamado que les ha hecho. Padre Fernando y yo volvemos con usted enseguida. No se vaya a la televisión, puede encontrarse cosas malas. Aquí está lo bueno. Padre Fernando, me viene a la mente uno de los textos de Pablo en Romanos, ¿verdad? En Cristo somos más que victoriosos. Y ese fue uno de los lemas de bandera de mi vida, porque cuando uno comprende su debilidad, su fragilidad, cuando uno se da cuenta de que, bueno, yo vivo con mi humanidad, y mi humanidad me habla de mis límites, ¿no? Y de mis realidades, pero todas mis realizaciones no están en mí, están en Él. O sea, Él es el que me da la victoria. Así que yo decía mucho esto en todo ese proceso. Cuando más débil soy, más fuerte soy en Él. Mi gracia te basta mi gracia te basta que mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Amén. Así fue. ¿Y qué pasa después de esa su primera predicación con toda la parroquia y todos los parroquianos escuchándolo? Imagínate, a partir le aplaudieron, de ese momento, le chiflaron. Fue impresionante, impresionante. De ahí en adelante, los muchachos no podían ir a una fiesta si yo no iba. O sea, mira, yo estaba desacreditado antes de ese día. De ese día en adelante, no solo me volví confiable para la gente, tan confiable que ya me confiaban sus hijos. El grupo creció en cantidades. Yo me volví un líder de grupos a nivel de toda la arquidiócesis de Miami, de Cali, en el sur de mi ciudad, en aquella época. Y bueno, crecí tanto que ya todo el mundo comenzó a hablar incluso de mi proyección de vida. Pero mira que yo seguí con una etapa, un desarrollo normal. Yo nunca pensé llegar a ser sacerdote, nunca me pasó por la cabeza. Pensé seguir una vida absolutamente normal. De hecho, me encantaba la vida matrimonial y quería casarme. La chica esta con la que tenía usted esta pequeña relación, bueno, ella fue más que todo un soporte temporal. Un puente. Fue un puente, fue una persona que me quiso mucho, pero no con la que llegué a ese punto afectivo. Pero sí tuvo usted esa perspectiva de quizá formar una familia, etcétera. Sí, claro que sí. Definitivamente. De hecho, en las relaciones normales que tuve de noviazgo siendo joven, siempre creí que ahí también Dios me iba a dar una respuesta y que a lo mejor yo estaba llamado a ser un gran esposo y a constituir un gran hogar.
Hasta que llegó un momento en el que con un amigo, que éramos compañeros de búsqueda, nos propusimos y decíamos, hombre, ¿qué Dios quiere de nosotros? Y comenzamos a buscar, nos encantaba ir a todo, no nos perdíamos ni los velorios, a todo íbamos. De verdad, era una maravilla, predicábamos acerca del Dios vivo, era impresionante todo lo que nos invitaban. Y él alguna vez me habla y me dice, vamos a vernos una película que en esa época estaba en furor, que era Hermano Sol, Hermana Luna. Sí, como no, San Francisco. Cuando yo vi esa película, a mí esto me impactó muchísimo y llorábamos, éramos compañeros de lágrimas ahí. Y por mucho tiempo yo le decía a Dios que qué quería con esto. Compré la película, la veía en mi casa y cada vez que la ponía le decía, ¿qué quieres conmigo? Y un día le dije, mira, yo tenía novia, incluso ya le había hablado de que nos casáramos. Y sin embargo, viendo esta película le dije a Dios, mira, yo no sé qué quieres de mí, pero yo quiero que tú me digas si lo que quieres es que yo me vaya para un sitio así. Si tú me muestras un lugar idéntico a ese sitio, yo me voy. Usted le ponía unos retos interesantes a Dios, Impresionante. Y lo que uno le dice a Dios, Él lo cumple. Ajá. A los 3 meses mi amigo se perdió y regresó sin cabello, con barba, con una cruz, en sandalias, y me dice, encontré el lugar que estábamos buscando. Se había encontrado con un sacerdote italiano, un poco loco, un hombre de estos que creía básicamente en el espíritu de renovación franciscana y fundó una comunidad en Colombia y trajo una réplica del convento de San Damiano y la construyó en las montañas de Colombia, en Pasto. ¿No se llama por casualidad el padre Antonio? No, se llama el padre Felipe. Felipe, porque yo conozco a un Antonio también que algo parecido, pero bueno, este es Felipe. Conozco a Antonio también. Ajá. Son de la misma línea. Los dos estuvieron de hecho en la misma comunidad y luego formaron una y otra comunidad. Como yo le había prometido esto a Dios, le dije, ok, dejé novia, dejé todo y me fui. Oiga, ¿qué pasa con una chica cuando un chico que ya tiene planes le dice, mira, mi camino va por acá? Eso fue muy doloroso para ella, eso fue supremamente doloroso. Ajá. Ella no supo asumir esto, lo sintió, incluso de ahí en adelante comenzó una pelea con Dios y lo consideró que Dios me había arrebatado de su vida. Claro. Hizo una lectura negativa. Ah. Yo me fui, estuve un año, fue el mejor año de mi vida, me entregué absolutamente, me consagré a la Virgen, me consagré a todo. Fui absolutamente feliz. Como al año mi superior me dice, camine, vamos a Cali. Fuimos a Cali y yo tuve la tentación de llamar a la muchacha y verla y le dije, y la llamé, dije, quiero verte, me fui, la vi. Y Pepe, eso fue como si el mundo se hubiera detenido, como si yo nunca me hubiera ido, como si yo todavía amara a esta mujer para siempre. Claro, yo no la dejé por nadie, la dejé por Dios básicamente, pero no por otra mujer. Y entonces en ese momento se replantearon muchos aspectos, entré en crisis y literalmente me fui y me retiré del convento. Pero antes de retirarme hice algo maravilloso, me fui, me arrodillé y le dije a la Virgen, mamá, yo no sé qué estoy haciendo, pero yo estoy muy confundido, yo no sé qué hacer. Yo no quiero estar aquí con un corazón dividido. Yo quiero amarte y amar esto con un corazón íntegro. Yo me voy, pero tú no me dejes perder, cuídame, protégeme. Y fui y le dije al Padre, Padre, yo puedo con la pobreza, la obediencia, pero con la castidad no, yo me voy. Me fui, busqué a la joven y esto literalmente no funcionó. Y entré en una etapa tal vez, teniendo el amor de Dios, entré en una etapa tal vez en la que entran muchos seres humanos, de mendigar amor, de buscar esta figura y rechacé el sacerdocio. Y dije, no más, no quiero ser cura, yo no quiero ser cura. Probé y no es por ahí. Sí, entonces, pero de alguna manera me puse en contra de lo que yo le había dicho a Dios al principio. ¿Qué quieres tú de mí? Entré a estudiar Derecho, yo estudié leyes en mi país y en medio de toda esta crisis no encontraba tranquilidad, no encontraba de verdad una respuesta a mi vida. Y comencé a preguntarle mucho a Dios, ¿qué quieres? Pero tenía la obsesión, yo estaba muy obsesionado con formar un hogar. Y en pronto un amigo llegó, era misionero, y me dijo, ¿y por qué no te haces misionero, laico? Dije, bueno, me voy. De pronto por allá encuentro una misionera y tengo misioneritos. Era como el sentido de darle una proyección a mi vida. Hasta que conocí una espiritualidad, conocí a un hombre que definitivamente marcó mi vida con su forma de vivir su fe.
un gran hombre, un señor que se llama Lino Sevillano, Lino Antonio Sevillano Quiñones, un gran hombre colombiano, nacido en Tumaco, Nariño, que es una isla al sur, un hombre negro, de raza negra, pero un enamorado de Jesucristo y un enamorado de la Santísima Virgen María. Y él vivía una experiencia muy particular de Dios, que al conocer esa experiencia de Dios a mí comenzó a confrontarme mis posturas frente a la vida, podríamos decir, el contenido de la espiritualidad que él estaba viviendo, mariana, en la que proponía que debíamos imitar a la Santísima Virgen María en su forma de ser y en su forma de hacer, en su forma de responderle a Dios. Y esto comenzó a confrontarme de una manera impresionante, a replantearme mis hechos y a proponerme algo, a provocarme algo más, a decirme: no te quedes mirando ni tu debilidad ni tu fragilidad, aspira más. Y esta espiritualidad comenzó a confrontarme de tal manera que yo decía: tiene que pasar algo, ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer. Esta espiritualidad, cuando él la tenía y la promovía, era absolutamente laical. Ya cuando yo comencé a conocerla un poco más profundo, yo comencé a sentir una fuerza muy grande y comencé a llevar la espiritualidad a los grupos de jóvenes. Y comenzó a suscitarse un espíritu como de: fundemos, hagamos algo con esto. Y en un momento determinado a mí me entró la locura, yo sentí que Dios me llamaba definitivamente a esto y entonces, pero no sabía cómo resolverlo. Y llamé a mi amigo Lino y le dije: mira, Lino, yo no sé qué hacer, ayúdame a orar, tú eres un hombre de fe, ¿por qué no voy a ir a tu casa, oras por mí? Y él me dijo: ven. Fui a su casa y créeme, a mí nunca me ha gustado que nadie me diga qué debo hacer yo en la vida. No me gusta esto, no me gusta cuando la gente viene y te dice: mira, Dios te manda a decir esto, esas cosas no me gustan. Siempre he creído que Dios me habla directamente, habla a mi corazón. Pero en aquella oportunidad yo quería era que él orara por mí, un hombre de fe orara por mí. Y me fui, estando hablando con él se puso a hablarme, él era abogado, y me dice: ¿y qué quieres? Y le digo yo: bueno, mira, yo estoy en este periodo, no sé si terminar la carrera, estaba en 7º semestre de Derecho. ¿Qué edad lo ubicamos ahora? Ahora estamos en los 20 años. 20 años, ya han pasado 5 de aquel inicio de todo esto, años. sí, ok. Exacto. Tal vez un poco más, tal vez estoy en los 23 años más. Pero ya un hombre, ahora sí, ya un hombre que, ya sí, no un joven ni un... Ya no un joven, ya un poco más. Y entonces en ese momento él me dice: mire, ¿por qué no eres abogado? Hace falta abogados santos en la iglesia, en el mundo. Tenemos que protagonizar y cambiar la historia con hombres rectos y dignos. Y en un momento se queda dormido. Cuando él se despierta me dice: mira, Fernando, tú no me viniste a buscar a mí, tú viniste a buscar a Jesús y yo no soy quien debo decirte nada. Yo te voy a prestar mi oratorio y tú hablas con él. Yo solo te voy a decir una cosa: él te va a responder hoy. Lino era un hombre de fe que retaba a Dios y él se comprometía con Dios. Dice: Dios te va a responder hoy. Cuando él te responda, me llamas. Y él se fue y me dejó en su oratorio. Y yo dije: ok, Señor, entonces aquí te voy a decir. Y le conté la historia de mi vida a Dios como si te la he contado a ti. Pasé horas hablándole de mí y diciéndole: ahora no sé qué hacer. Dime qué quieres de mí, qué quieres en mi vida. Y entonces Lino, antes de irse, había tomado unos libros que tenía en una montañita de libros, tomó 2 sin ver y los puso así, dijo: de pronto eso le sirve para algo, y se fue. Yo le dije: mira, yo quiero que me hables, no te me vayas a aparecer porque me da un infarto, pero háblame, Dios, háblame, yo necesito resolver mi vida. Tomé uno de esos libros, lo bendije porque no creo en la casualidad, creo en la providencia, lo bendije y dije: lo único que hay aquí es esto, háblame a través de esto. Y abrí con los ojos cerrados y le dije: ahora te voy a pedir un favor, dame la gracia de aceptar lo que tú tienes ahí para mí. Que eso que dice ahí, eso es lo que tú quieres de mí. Y cuando abrí los ojos, había un letrero en negrilla grande que decía: yo te he elegido sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oh, Dios. Era una revistita del libro de los Hebreos. Ajá. Y ahí estaba la palabra directa para mí. Yo volteé y lo miré en las imágenes que tenía Lino ahí y le dije: la embarraste, Señor, te equivocaste. Yo no quiero ser cura, yo no quería ser cura. Y salí de ahí muy chocado. Lino vino, oró por mí, yo me fui en un bus, una guagua, la tomé y me fui a donde estaba hospedado. Y durante el viaje en el bus comencé a pelearle y a hablarle y a decirle: pero ¿por qué quieres que yo sea cura? Yo no siento ser cura. Y Dios comenzó a hablarme en el bus
en mi corazón, a hablarme, fue un diálogo entre él y yo. Y comenzó a decirme, ¿no estás feliz? Y yo le dije, ¿pero de qué? Me dice, ¿no te alegra? Digo yo, ¿pero de qué me voy a alegrar? Y me dice, no te alegra que a pesar de tu miseria, de tu pecado, de tu debilidad, de tus torpezas. Y comenzó a pasar la película de mi vida en ese momento, en ese bus. Un día, en tus propias manos, y a través de tus propios labios, un pedazo de pan y un poco de vino se conviertan en mi cuerpo y en mi sangre, ¿no te hace feliz? Y yo dije, sí me hace feliz. Y si no te alegra, mira, tú hasta el día de hoy le has dado consejos a muchas personas, porque cuando uno se convierte, se vuelve consejero de todo el mundo, ¿no? Y si hasta el día de hoy le has dado consejos a muchas personas, pero no te alegra, no te hace feliz que un día, a pesar de tu miseria, de tu pecado, de tu debilidad, y siempre me lo decía, a pesar de todo lo que has sido, un día en tus propias palabras, a través de tus propias manos, ya no simplemente les des consejos, sino que en mi nombre les perdone los pecados y les queden perdonados para siempre. ¿No te hace feliz? Y yo dije, sí, me hace feliz. Me dice, ¿y no te alegra que mira, tú les has hablado a la gente? Un día, no simplemente les hable, sino que sea yo el que hable en ti y ellos me escuchen en su corazón. ¿No te hace feliz? Y yo dije, sí, me hace feliz. Y en ese momento, en ese bus, Pepe, dije, soy cura, yo soy cura. Soy cura, lo acepto, yo soy cura. Me saqué la cruz, uno se esconde la cruz muchas veces, ¿no? Sí. La tenía afuera, dentro y dije, soy cura, ¿será que la gente se da cuenta que soy cura? Soy cura. Fue un momento, y de ahí en adelante regresé a mi casa, dejé mi carrera. Mi mamá se dio cuenta un día antes, porque un amigo mío de la universidad la llamó y le dijo, Fernando no volvió a la universidad. Y me sentó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, hijo? Y le dije, mamá, no puedo más. Dios me llama. ¿Para dónde te vas? Le dije, voy a una comunidad. Y me dijo, ¿y dónde está la comunidad? Y le dije, no ha nacido, mamá, pero va a nacer. Dios lo quiere, va a nacer. No había nada, no existía nada, Pepe. ¿Y dónde te vas? Yo me iba a vivir con un sacerdote que conocía la espiritualidad a la que pertenezco y que también soñaba con algún día tener una experiencia de esta naturaleza, y le dije, no, voy a Bogotá, pero van a hacer algo. Yo me fui y detrás de mí vinieron 7 más, y a partir de ese momento, esto fue 1990, 20 de noviembre de 1990 me voy a Bogotá, y el 12 de enero de 1991 vienen los 7 amigos y nace la comunidad de la Inmaculada Concepción a la que hoy día yo pertenezco. Padre, no tengo comentarios, simplemente es fascinante ver a Dios trabajar en la vida de un hombre, ¿no? Y ese amor, esa misericordia de Dios, irlo guiando momento a momento y hablarle tan claro, con tanto amor. Pero la apertura suya es lo que nos está edificando mucho, Padre, ese buscar, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Dime, háblame. Y el Señor nos va llevando a donde Él nos Siempre, quiere. Dios responde. Y un detalle lindo que no Entonces, quiero dejar. usted es fundador. Soy uno de los fundadores. Sí. Tenemos aquí en Nuestra Fe en Vivo un fundador. No siempre tengo este privilegio de tener un fundador, alguien que ha captado. Le digo esto porque nosotros, Madre Angélica, inició esta obra, una fundadora de esta obra, y yo admiro a los fundadores que tienen ese valor de lanzarse a algo que no existía, que Dios lo va a hacer. Bajarse de la barca y empezar a caminar en el agua. Y quiero contarte un detalle porque no lo quiero dejar pasar. Cuando yo le digo a mi mamá, me voy, ella me dice, ¿por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no entras al clero diocesano? ¿Por qué no como todos los padres? ¿Por qué te vas a una locura? Y le digo, mamá, porque no sé, pero si tú lo quieres por amor a ti, yo me quedo. Ella se va y pasó toda la tarde muy silenciosa, y en la tarde regresa y me dice, mi amor, vete, no importa dónde vayas, a mí lo que me importa es que tú seas feliz, no importa que estés lejos, pero que seas feliz. Ese es el amor de una madre. De una madre. La gente, y quiero en esto también importante resaltarlo, la gente se pregunta, ¿no? Cuando desiste en la oración por su hijo. Yo le decía a mi mamá, mamá, ¿qué hacías tú cuando yo estaba en la droga? Y ella me decía, mi amor, yo solamente entraba, me arrodillaba frente a tu cama, tomaba las cobijas tuyas y le decía a Dios, Señor, no es mi hijo, es tu hijo.
tú lo amaste primero que yo, tú me lo diste, es tuyo, yo te lo entrego. No lo dejes perder. Y le digo yo a mi madre, mamita, rezaste tanto por mí que hasta me volviste cura. Santa Mónica, Agustín. Son las plegarias de una madre. Ahora que nos ha puesto ya en este punto, padre, me interesa mucho ahora usted como fundador. Toda comunidad, todo grupo, especialmente una comunidad, nace con una visión, un carisma. ¿Cuál fue el carisma fundacional? O sea, se reúnen estos hombres y ¿qué es la proyección? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que Dios les inspira? Bien, yo quisiera responderte esto no sin antes cerrar un aspecto muy importante en mi vida, el sacerdocio. Cuando yo me iba a ordenar sacerdote, todos cuando recibimos un sacramento tenemos un padrino. Claro. ¿Recuerdas el sacerdote que me aceptó cuando era adicto a las drogas para formar un grupo de jóvenes? Sí, aquel que tuvo el valor de decirle, dale. Yo le dije, Javier, nadie más que tú se merece estar como mi padrino el día de mi ordenación. Al mismo de allí, de los 17 años, lo trae usted ahora acá. Y le digo, vas a estar en la ordenación. Faltando 2 meses para la ordenación, una moto lo atropelló y lo mató. Yo me fui muy estremecido donde mi obispo y le dije, Monseñor, ha pasado esto con Javier. Monseñor Alfonso Cabezas Aristizábal, el obispo vicentino que estuvo en Colombia, un santo, y él me responde muy sabiamente, qué curioso, Fernando, ha muerto un sacerdote para que nazca un sacerdote. Javier va a estar ahí el día de tu ordenación, dándote la vida. Y así fue. En la vida siempre hay alguien que da la vida por ti, Pepe. Siempre hay alguien que da la vida por ti. Ahora viene el carisma, que tú me preguntas. El carisma fundamental es el amor, es el carisma de la iglesia. El carisma fundamental es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es Dios, Dios es amor. Pero de una manera específica en nuestra comunidad esto se proyecta en aceptar, vivir y proclamar el señorío de Jesucristo en la iglesia y en el mundo. Es decir, aceptarlo en nuestra vida, aceptarlo, vivirlo y proclamarlo. Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. A través de la imitación de la Santísima Virgen María, quien lo recibió, lo vivió y lo dio al mundo. Esa es la dimensión carismática. ¿Y esta comunidad nace en Bogotá? Nace a las afueras de Bogotá, en un pueblito que se llama Puente de Piedra, en la diócesis de Facatativá, a la sombra de Monseñor Romero. Monseñor Gabriel Romero. Yo voy donde él, a los poquitos días de haber llegado allá, el padre párroco me dice, ve donde el obispo y cuéntale la locura, a ver el obispo qué dice. Voy donde el obispo y le cuento. Y el obispo se queda mirándome y me dice, ¿y cuántos más vienen? Y yo le dije, vienen más como yo, loquitos como yo. Y el obispo voltea y me dice, háganlo que yo los apoyo. Y nació la comunidad a la sombra de este obispo. Fuimos a estudiar a una universidad, la Universidad San Buenaventura de los franciscanos, durante 3 años. A los 3 años el obispo iba a fundar su seminario de teología y él nos dice, vengan, a todos los recibo, todos están calificados para el seminario, entren a teología, vengan, pero tienen que deshacer su comunidad. Esto fue un momento muy crítico, le dijimos, Monseñor, no queremos perder, esta es una gracia de Dios, no es una obra nuestra, Dios nos lo ha regalado. Y él dijo, no, pero yo quiero fundar mi seminario y no quiero 2 seminarios. Entonces siéntanse libres de buscar obispo. Y así salimos de esta diócesis y fuimos a la diócesis de Villavicencio, en Colombia, con este obispo, Monseñor Alfonso Cabezas, y Monseñor Gregorio Garavito, un obispo postconciliar que todavía está vivo, que es un gran santo. Y estos 2 santos obispos nos reciben y nos dicen, nosotros los necesitamos para una gran misión. Y llegamos a hacer misión a esta diócesis misionera que abre las puertas de los llanos orientales de Colombia. Una experiencia impresionante. Y ahí se consolida nuestra comunidad, de ahí crece, ahí se proyecta, ahí crecimos varios años. Luego lo cambian al obispo, viene Monseñor Octavio Ruiz Arenas, después hoy día él está en la Comisión para la Evangelización, al lado de Monseñor Fisichella. Él hoy día es el segundo, pues, para la evangelización en el mundo. Tuve la fortuna de conocerlo personalmente a Monseñor y de poderle hacer una breve entrevista aquí en Corpus Christi, ahora que hace unos meses pasó por aquí, así que gran hombre de Dios y con qué responsabilidad. Él ordena a la mayoría de nuestros sacerdotes. Yo soy el primer sacerdote ordenado de mi comunidad.
Hoy día somos 30 sacerdotes y después del periodo de él hay una apertura de nuestra comunidad y vamos a diferentes países. Entonces abrimos en Roma, abrimos en República Dominicana, abrimos en Francia, luego vamos a Ecuador y venimos a Estados Unidos. Y se extiende nuestro carisma a diferentes lugares del mundo. Cuando usted menciona la palabra comunidad, por ejemplo, esta comunidad inicial, estos 7, como los servitas, estos que se reúnen, ¿tienen una vida en común? O sea, cohabitan llamamos una especie de monasterio, por llamarlo de alguna manera. ¿Tienen esta vida para poder darse ese apoyo y de ahí proyectarse como iglesia? Realmente el Señor nos regaló la gracia de descubrir el don de nacer en una parroquia. Nacimos en una parroquia y nuestro monasterio era la parroquia. En el contexto de la gente, de la evangelización a las veredas, de los grupos, de todo, pero en comunidad. Y comenzamos a sentir que somos comunidad para las diócesis, comunidades al servicio de la diócesis. O sea, sí, al servicio diocesano, pero en comunidad, salvaguardándonos y protegiéndonos porque creemos en el carisma y en el don y en el regalo que Dios le da de que el hombre no debe estar solo, sino que debe vivir en la comunión. Y esta es una de las formas en las que el Señor salvaguarda esta gracia. Y los obispos comienzan a entender esto, somos comunidad al servicio de las diócesis. Pero como comunidad, solamente respeten, o sea, asumimos todo lo de un sacerdote diocesano, pero en comunidad. Qué gracia esta, Padre Fernando, porque usted lo sabe perfectamente bien como sacerdote. Nos da a veces compasión ver cuando un sacerdote tiene que vivir solo, que además es un gran riesgo, porque somos humanos. Ustedes tienen la gracia del sacerdocio, pero no han perdido lo que Pablo dice, ¿no? Hay esta lucha constante. Y qué protección es cuando hay, como dice, más vale 2 que 1 solo, como nos dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe, ¿verdad? Esa es la comunidad. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes que por razones quizá completamente fuera de su control tienen que vivir esa vida solos. Hay que orar mucho por ellos, pidiendo la protección. Y yo creo que en el tiempo, Pepe, y ojalá llegue un papa, ojalá sea no sé, que proponga algún día que nunca vuelvan a existir sacerdotes solos, sino que toda la experiencia evangélica es comunitaria. Y esto es un elemento fundamental. Tenemos un Dios comunitario, la Santísima Trinidad. Es decir, la experiencia de todo el ministerio del servicio en la iglesia debe ser en comunión, porque cuando yo caiga siempre habrá alguien que me levante. Bueno, Padre, no vamos aquí a hacer toda una historia, pero si vamos simplemente a los mismos principios de la iglesia, siempre todas las primeras experiencias fueron monacales, o sea, fueron comunitarias, ¿no? Y creo que esa es la tremenda riqueza de poder vivir como iglesia. Yo hago mucho la comparación con lo que Pablo nos describe el cuerpo, ¿no? Brazos, manos, oídos, que nos complementamos, pero nos necesitamos y somos en esa diversidad, ahí hay una complementariedad. Lo mismo en una comunidad. Hechos 4:32 es la experiencia de la vida comunitaria, en la cual todos se amaban, tenían un mismo sentir, un mismo pensar y todos se apoyaban y se cuidaban mutuamente. Padre, el tiempo se nos ha ido. Ha sido un gozo escucharlo, Padre. Yo le agradezco muchísimo abrirnos su vida. Esto no lo oímos mucho de un sacerdote y qué privilegio el poder escuchar este caminar de fe que nos ha edificado y nos hace amar más a nuestros sacerdotes. Amén. Porque vemos todos los altibajos, las luces, las sombras que hay en la vida de un hombre, que a veces lo criticamos, a veces lo juzgamos y nunca debemos hacerlo. Ustedes nos van mostrando toda una vida de fe. Así que yo le agradezco infinito, Padre. Me encantaría que en un futuro lo volvamos a tener, porque estoy seguro que hay mucha gente que ha quedado hoy muy tocada. Así que será un placer, Pepe. ¿Dónde la gente lo puede contactar? La gente que quiera tener un poquito más de contacto con usted, Padre. Pueden ir a mi página web de la parroquia, www.saintboniface.us. Estamos en Facebook, me pueden buscar por Fernando Orejuela. En YouTube pueden ver las películas, todos los videos que tengo por YouTube. Fernando Orejuela, ponen Padre Fernando Orejuela y ahí los van a encontrar. Estoy en la parroquia de San Bonifacio, aquí en Pembroke Pines, en el sur de la Florida, en el 8330 de la Johnson Street, en Pembroke Pines. Pueden venir, esta es mi casa, encantados de saludarlos y de compartir con ustedes nuestra fe. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos, si Dios lo quiere. Hasta entonces.